Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Doy gracias a Dios de poderme dirigir a ustedes y espero en el nombre del Señor de que el estudio que vamos a comenzar en este día pueda ser de bendición para cada uno y que pueda ser de mucho provecho. Doy gracias a Dios de poderme acercar a ustedes a través de este medio y espero en el nombre del Señor de que al comenzar el estudio de la primera carta a Timoteo pueda usted beneficiarse y también pueda ayudarle para poder impartir y también dar estas enseñanzas en el lugar donde usted se congrega. El estudio de la primera carta a Timoteo es muy interesante porque esta carta forma parte de 3 o 4 cartas que son personales, es decir, dirigidas a personas. No son como las demás cartas, ya que las demás cartas están dirigidas a congregaciones enteras, o es más, hasta ciudades. Ciudades en el hecho o en el sentido de que las iglesias que están en tal ciudad, por ejemplo, la iglesia de los Gálatas, la iglesia de Tesalonicenses, la iglesia de Romanos, todas estas cartas que están dirigidas a diferentes iglesias van no a una persona, sino a un conjunto de personas. Y cuando uno escribe a un conjunto de personas, es muy diferente a escribir a una sola persona. Esto es lo que hace a estas cartas un tanto diferente a las demás y también en un sentido muy interesante, ya que en estas cartas vamos a descubrir no solamente el interés de Pablo y también la firmeza en su doctrina y en la predicación del Evangelio, sino que manifiesta ciertos sentimientos que en otras cartas no manifiesta. Manifiesta también ciertas cosas que personalmente le han sucedido, que solamente tiene la confianza de decírsela a sus hijos en la fe, como lo es Timoteo y Tito. En esta hora también quisiera decirle que estas cartas forman parte, o esta carta, la primera carta a Timoteo, forma parte de lo que son las 3 cartas pastorales. Se le llaman cartas pastorales porque estas cartas contienen indicaciones a hombres de Dios, como lo eran Tito y Timoteo, y estas indicaciones van como a un pastor, hablando acerca de la manera en la que tiene que organizar las iglesias, la manera de conducirse en la casa del Señor y diferentes otras cosas que sirven mucho para la edificación de la vida pastoral y también para la guianza de nosotros en este ministerio pastoral. Así que el estudiar estas cartas va a ser de mucho beneficio para todos aquellos que desean en algún momento o están en un ministerio pastoral o están dentro del liderazgo de una iglesia. Espero en el nombre del Señor de que esta carta pueda arrojar mucha luz y también mucha guianza en el camino del Señor y que también pueda beneficiarle en su crecimiento espiritual. Muy bien, para sacar el mejor provecho del estudio de esta carta, vamos a ir textualmente verso a verso o vamos a extraer los versos que sobre todo contienen algo para nuestro estudio. Así que espero en el nombre del Señor me acompañe y que estos estudios los pueda hacer con su Biblia en la mano o pueda corroborarlo cuando usted tenga tiempo de estar con su Biblia e ir verso a verso y también hacer sus propias anotaciones. Yo sé que cada uno tiene una manera de ver las cosas y también puede sacar sus anotaciones personales en cuanto a cada uno de los versículos o quizás de algunos de aquellos versos o parte de versos que nosotros no toquemos. Para comenzar, quisiera que leyéramos en la primera carta, en el capítulo 1, en el verso 1. Dice la palabra del Señor así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En estos primeros versículos lo que más quisiera que resaltáramos es lo que el apóstol Pablo dice. Si nosotros nos fijamos casi en todas las cartas que Pablo escribe, él da a conocer su título o su posición delante de Dios, aquella posición que Dios le dio. Y él dice, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Esta frase es muy interesante y también bastante fuerte, bastante poderosa, en el sentido de que Pablo reconocía el llamado que tenía. La palabra apóstol viene de apostolein, que significa enviado. Posteriormente también vino a significar mensajero o embajador. Esto era algo fuerte, era un llamado que él sabía que Dios le había hecho a su vida, que no era cualquier llamado. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que recalcar. Cuando una persona reconoce su llamado,
rompe los compromisos que tiene con el mundo. Si nosotros estudiamos la vida y el llamado del apóstol Pablo, nos daremos cuenta de que ese llamado para él tuvo tal impacto que no tuvo que esperar mucho para empezar a predicar el Evangelio. Es más, cuando nosotros leemos el capítulo 9 del libro de Hechos, nos damos cuenta de que él llega a Damasco, pero ya no como aquel hombre que respiraba amenazas y muerte, sino que entra a Damasco ciego, porque en el camino se le presentó el Señor Jesucristo. Y cuando está en aquella casa llega Ananías a orar por él y a bautizarle. Después de esto, la palabra del Señor dice que no esperó mucho, sino que empezó a predicar el Evangelio, de tal manera que la gente se confundía, porque decían, este hombre que venía a perseguir a los cristianos ahora predica la fe que antes asolaba. Esto para la gente fue muy impactante. Es más, desde ese momento comenzó su persecución y comenzó también a padecer afrentas por causa del nombre de Jesucristo. Todo esto lo sufrió por amor al Señor Jesucristo, porque él había reconocido el llamado que tenía. Cuando nosotros reconocemos el llamado que tenemos, sabemos que Dios nos ha llamado y que a quien le respondemos es a Él, que tenemos que cumplirle a Él. Muchas veces nosotros no vamos a llenar el ojo de la gente, no vamos a llenar quizás la estatura que la gente quisiera que nosotros tuviéramos, o el porte, o la calidad de mensaje. Quizás la gente tiene un patrón en su mente, tiene un estereotipo, sobre todo en estos días donde nosotros vemos de que ya hay cierto estereotipo de siervos de Dios, entre comillas. La gente espera ver al siervo de Dios de una manera, que hable de una manera, que se comporte de una manera. Y muchas veces nosotros en la Biblia nos damos cuenta de que los siervos de Dios se comportaban y hacían cosas que iban en contra de lo que la gente esperaba. Y eso les traía afrenta, les traía persecución. Pero esto es porque ellos no estaban comprometidos con la gente de la época, sino con el Dios que les había llamado. Pablo igual, cuando Pablo empieza a predicar, él está cumpliendo un llamado que Dios le ha hecho. Y ese llamado le lleva a romper compromisos con el Sanedrín de la época. Si nosotros nos detenemos a pensar en todo lo que Pablo tuvo que sacrificar y en todo lo que tuvo que dejar y todo lo que tuvo que romper para poder ser apóstol de Cristo y cumplir su llamado, nos daremos cuenta que no fue algo fácil, porque a la edad entre 35 a 40 años, que fue su llamado, nos damos cuenta de que este hombre tenía una vida hecha y también tenía un futuro marcado dentro del Sanedrín, dentro de los principales de Israel, dentro de las personas reconocidas, hablando intelectualmente y también con referencia a la ley de Moisés. Pero él decide cambiar todo eso para seguir al Señor que ahora había conocido. Cuando nosotros tenemos en vista el llamado que Dios nos ha hecho, nos deja de importar mucho lo que la gente piense, nos deja de importar lo que pueda suceder, o es más, nos deja de importar aún sacrificar nuestra propia vida. El hecho de que tengamos que entregar nuestra propia vida por el mensaje que predicamos. Si nosotros nos damos cuenta, todos los profetas del Antiguo Testamento se convirtieron de alguna manera en el mensaje que predicaban. Igualmente los del Nuevo Testamento, los apóstoles, los siervos de Dios del Nuevo Testamento, se convirtieron en el mensaje que predicaban. ¿Y qué era ese mensaje? Sino Cristo, la manera en la que ellos mueren, la manera en la que ellos son tratados en esta vida. Todo eso refleja de que el Cristo que predicaban, ahora también ese mensaje se había apoderado de ellos. Y ellos también vivían en ese mensaje. Y eso lo llevó también a padecer lo mismo que el Señor padeció: el rechazo de la gente, la burla de los demás, la falta de credibilidad y al final el martirio. Entonces, el reconocer el llamado que Dios nos ha hecho a nuestra vida es demasiado importante. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuál es el llamado que Dios le ha hecho a usted? ¿Qué llamado Dios le ha hecho a su vida? Quizás usted en este momento no haya reconocido, o puede ser que algunos de los que escuchan sean personas nuevas que están comenzando en el camino del Señor y no saben todavía cuál es su llamado. Quiero darle un consejo: sírvale a Dios, y en ese constante servicio, enamorado de Dios, con su amor a Dios, va a descubrir el propósito por el cual fue creado por Dios. Dios le llevará escalón por escalón hasta que usted comprenda la razón por la que fue creado. Y cuando usted venga a recibir
a aquello, ya sea un ministerio o sea una posición en algún lugar, cuando usted lo venga a recibir de parte de Dios, en el momento de Dios, no le hará daño porque Dios se encarga de preparar el corazón y de limpiar las manos para recibir aquello que Él nos quiere dar en el tiempo que Él desea darlo. Entonces ahora nosotros vemos al apóstol Pablo que está bastante comprometido con el llamado que él tiene. En segundo lugar, también vemos acá una palabra, por mandato de Dios. Y esta palabra en griego es epitagé, que significa una ley inviolable. Cuando el rey determinaba algo para alguien y le daba una orden que no se podía violar, como cuando David le encarga a Salomón ciertas cosas que tenía que hacer. Salomón viene y dictamina esas leyes para las personas que David le había indicado y no podían romperlas. Cuando Simeí rompió aquella ley que Salomón le había establecido y cruzó los límites que Salomón le había dicho que no cruzara, perdió la vida. Así también Pablo lo pone por mandato de Dios, es decir, Dios me ha dado algo que no puedo violar, no puedo quebrantar. Él me ha dicho que tengo que hacer esto y lo voy a hacer, me cueste la vida. Y al final le costó su propia vida. Cuando uno camina en el llamado de Dios y cuando uno hace aquello que Dios le ha dicho a uno que haga, lo hace con agrado. Hay una satisfacción y una felicidad interior que aunque la gente diga, ¿y eso te hace feliz? Como algunas personas miran a los pastores y dicen, qué terrible lo que él es pastor. Si supieran la felicidad que uno tiene al hacer lo que hace, no tanto porque sea algo elegante o porque sea algo que traiga una remuneración económica, pues no es así. Pero cuando uno lo hace para Dios y uno encuentra de que eso es el propósito por el cual Dios lo ha creado, uno se siente satisfecho en la vida. No hay nada más que agregar para ser feliz. Uno es feliz haciendo aquello que Dios ha determinado para uno. Eso es una de las cosas que tenemos que entender en nuestros días y que muchos ministros tienen que entender, de que el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros es tan importante y si nos entregamos a hacerlo, esto va a traer satisfacción a nuestra vida, va a traer una felicidad interior, va a traer una satisfacción y una solvencia interior que estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque si nosotros en nuestra vida nos pusiéramos a satisfacer a toda la gente y la opinión de todos los demás, fuéramos las personas más infelices de la vida. Porque todos piensan de una manera diferente. Aunque usted haga bien, le criticarán por lo que hace bien. Y si hace mal, mucho más. Entonces hay que hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y obtendremos la verdadera felicidad. Al final, la vida pasa y un día tendremos que presentarnos delante de aquel que nos ha llamado y le daremos cuenta no a las personas, sino a Él, al Señor Jesucristo, por lo que Él nos ha dado a nuestra vida. Entonces tenemos que poner en balanza lo que nosotros tenemos, los dones que Él nos ha dado, la vida que Él ha determinado para nosotros y ver qué es lo que estamos haciendo de aquellas cosas que Dios nos ha dado. En el verso 3, si nosotros avanzamos en la lectura, encontraremos más cosas más interesantes que pueden traer beneficio a nuestra vida espiritual. Pablo le dice a Timoteo de esta manera, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Fíjese bien, ahora vemos que este hombre, Timoteo, o este joven Timoteo, se ha convertido en un colaborador del apóstol Pablo, de alguien útil, porque muchas veces sin tener en cuenta la edad o la preparación intelectual de una persona, una de las cosas que más importa es tener colaboradores que tengan una fe genuina, que tengan una entrega genuina a Dios, que estén comprometidos tanto como nosotros lo estamos al Dios que nos ha llamado. Y Pablo, me imagino que veía en este joven eso. Veía también el calibre de un hombre que podía cumplir con ciertas indicaciones que le diera. Entonces llega el momento que él refleja algo en esta carta y le dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Tenemos que reconocer dos cosas por acá. En primer lugar, el cristianismo se estaba desarrollando entre medio de un pueblo que tenía prácticas y creencias muy radicales, como lo eran los judíos.
Por eso cuando Pablo no se había convertido a Cristo, era una persona que estaba dispuesto a matar a aquellos que se habían convertido en una amenaza para su religión, para lo que él creía. Ahora nosotros vemos también de que él se tiene que enfrentar a estas personas y le manda a Timoteo y le dice, yo quiero que tú te quedes acá. Le rogó que se quedara en Éfeso y le dice, para que no enseñen diferente doctrina. Entonces las iglesias estaban desarrollando y levantando en un ambiente hostil de diferentes doctrinas que estaban amenazando la fe de los primeros creyentes. Y vea la preocupación del apóstol, que la gente no crea otra doctrina, que la gente no crea algo que no se les ha enseñado. Y una de las cosas que sucedía en este tiempo o en el tiempo que se levantaron estas iglesias es que los judíos llegaban y les decían con que Pablo les ha dicho eso, que solamente es por gracia, que solamente Cristo Jesús. No es así, hay que guardar la ley. Y empezaban a judaizar las iglesias y empezaban a enseñarles que tenían que guardar el día de reposo, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar la ley de Moisés. Y eso les confundía a las iglesias gentiles de esa época, porque las iglesias no habían oído eso de Pablo. No habían entendido de esa manera, porque Pablo predicaba a Cristo y una libertad gloriosa en él, una justificación en Cristo, la gracia que los había salvado, y que tenían que perseverar no en una ley de hombres, sino en Cristo Jesús, y que perseverando en él y conociendo a Cristo Jesús, ellos iban automáticamente a agradar a Dios y a cumplir la ley. Entonces, cuando venían los judíos, tergiversaban este pensamiento, les confundían. Además de la gente judía, también tenían esas doctrinas erradas de los gentiles, como el gnosticismo que tenía tantas cosas tan tergiversadas, y empezaban a hablar acerca de la resurrección de los justos que ya se había dado. Empezaban a hablar de que era imposible de que Dios se hubiera hecho hombre o de que Cristo hubiera resucitado en un cuerpo como nosotros creemos que resucitó. Entonces todo eso traía una confusión a la iglesia, y usted se imagina a un joven como Timoteo en sus veintes tratando de erradicar estas falsas doctrinas de gente tan radical como eran los judíos. Tenía una gran tarea. Quizás por eso Pablo rogó tanto a Timoteo que se quedara, porque quizás en esta mente joven de este hombre no cabía el estar enfrentándose a estos gigantes, pero al final se quedó. Y esto nos deja a nosotros una enseñanza también, que aunque era joven, tenía que enfrentar estas cosas, tenía que cuidar la iglesia del Señor, agarrar la espada de la palabra y cortar todas aquellas doctrinas que venían a destruir la fe de los primeros creyentes. Nosotros también tenemos esa responsabilidad, sobre todo en estos días que nosotros estamos viviendo. Y si usted se fija en los textos que vienen a continuación, veremos que los mismos síntomas de las personas antes son los mismos síntomas de las personas ahora, que buscan un puesto, que buscan aparentar conocimiento, que lo que quieren es reconocimiento de la gente, buscar una fama, buscar crecer, no quieren comenzar de abajo. Todo mundo quiere un título, todo mundo quiere ya empezar desde arriba, desde un púlpito, desde un puesto. Nunca en ninguna época de la historia cristiana se habían buscado tanto los títulos como el tiempo de ahora. Los títulos de apóstol, los títulos de evangelistas. Y si usted vive en una ciudad como las nuestras, usted se va a dar cuenta que así como a mí, nos llaman de diferentes lugares diciendo, mire, yo soy evangelista o yo soy fulano, por favor denme de predicar, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Nadie anda buscando que Dios lo presente. Ya la gente se vale de un título de humanos, se vale de diplomas, se vale de estudio. Y no es que esté en contra de estas cosas. El estudio, los institutos, los diplomas que usted pueda recibir, qué bueno, eso es algo bueno. Pero una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender es que eso no nos da el llamado. El llamado se trae y es de parte de Dios. Esto es algo espiritual y no se puede ver como una empresa humana, se tiene que ver como lo que Dios dice que es el cuerpo de Cristo. Y tenemos que conducirnos en este cuerpo de tal manera que lo que hagamos edifique a este cuerpo
lo fortalezca, para que en la venida de Cristo Jesús, en el arrebatamiento de la iglesia, nosotros estemos preparados para volar con Él. Amados hermanos, el tiempo ha avanzado y espero que lo poco que he compartido con ustedes en estos dos versículos que hemos leído, 2 o 3 versículos que hemos leído, hayamos extraído algo que pueda ser de bendición para su vida. Seguiremos con el estudio. No sé cuándo vamos a subir el próximo audio, pero espero que pronto. Espero en el nombre del Señor de que usted sea edificado. Si usted quiere seguir leyendo y estudiando de una manera personal las cartas pastorales, comenzando por Primera de Timoteo, espero de que sea de bendición para su vida, que esto pueda servirle como un incentivo para seguir estudiando y profundizándose en la palabra del Señor. Adelante con Cristo, amados hermanos. Dios les bendiga.